El noticiero de Zona Cultura se complace en presentar un programa especial en homenaje al pasillo ecuatoriano. Recordemos que el gobierno de Sixto Durán Ballén, quien mediante decreto ejecutivo número 1118, declaró este gran día en homenaje al nacimiento de Julio Jaramillo Laurido, un artista que traspasó fronteras y nació un 1 de octubre de 1935. En este programa queremos también rendir homenaje a todos los artistas de nuestro país, quienes han hecho suyo este ritmo, siguen cantando las melodías del pasado y siguen creando para esta y las futuras generaciones. Hablar del pasillo es hacer historia de su procedencia y cómo se ha ido danzando y haciendo una coreografía inmensa sin romperse esa cadena en cada uno de los países a los cuales ha llegado. En nuestro país se quedó para que su gente, sí, su gente, usted que nos acompaña a través de las frecuencias y a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se sienta identificado, lo baile además lo cante. El pasillo ha sido declarado Patrimonio Cultural del Ecuador mediante Acuerdo Ministerial 225 en el año del 2018. Y es así como vamos conociendo esta historia del pasillo ecuatoriano. El 27 de febrero de 2020, la plenaria del Parlamento andino declaró al pasillo ecuatoriano como referente cultural y patrimonio inmaterial de la región andina. El 26 de marzo de 2020, se solicita al Ministerio de Cultura y Patrimonio que envíe la documentación a la UNESCO, solicitando la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esto se suma el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que también hizo lo suyo vía electrónica. Y miren ustedes que el 5 de abril de este año, la UNESCO ya indicó que receptó la documentación. Ahora estamos a la espera para ver qué sucede con este pedido, que lo esperamos todos los ecuatorianos. Y luego de este preámbulo, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados que se dan cita a través del Zoom. Y se trata del musicólogo Mario Godoy, quien siempre ha estado inmiscuido en la investigación de la música ecuatoriana. Además, dirige el Museo Escuela del Pasillo, lugar en el cual se realizan varios programas para fortalecer la música y a los artistas ecuatorianos. También está con nosotros el licenciado Patricio Robalino, director del grupo Huasipungo, un artista comprometido con la investigación de la música popular ecuatoriana y que me ha acompañado también en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que se transmite en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Igualmente quiero dar la bienvenida a la violinista y maestra de educación musical, María Pinto Cruz. Y más adelante tendremos también a la magistra Alejandra Robalino Pinto, quien nos acompaña con esa mirada joven hacia este género que ha atrapado a diversas generaciones. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos en este espacio que nos nutriremos de música y de información de primera mano con nuestros invitados. Bueno, vamos entonces a empezar y quiero hacerlo con el maestro Mario Godoy, quien nos hará una breve síntesis de la historia del pasillo. Adelante, maestro. Primero, muy buenas noches. Saludos, doña Laura. Qué gusto verle. Y de igual manera, maestro Patricio Robalino, un gusto. Y señora, y de igual manera. Me siento satisfecho de poder compartir estos minutos con su audiencia que es tan sensible y deseosa de conocer información sobre las músicas del Ecuador, la música popular ecuatoriana. Sobre el pasillo. Bueno, el pasillo podríamos decir que es un género musical que une a los ecuatorianos, que nos representa, que especialmente está identificado con el grupo mestizo de Ecuador, con el grupo también citadino de alguna manera, aunque obviamente cada vez es mayor el número de otros grupos sociales que se adhieren
al género musical pasillo, porque recordemos que Ecuador, al ser un país pluricultural, tenemos pues una variedad de grupos sociales, grupos étnicos. Entonces, por decirle, los sáchilas, los salasacas, tienen su música muy respetable, pero de igual manera, en el caso, si hablamos del pasillo, es algo que nos identifica preferentemente al mundo mestizo. Por otro lado, también vale la pena mencionarse, o sea, varias cosas que queremos tratar de compartir con nuestros amigos que nos siguen en esta entrevista. El género musical pasillo es importante destacarlo, que es un género regional, no es exclusivo del Ecuador. Incluso ahora está vigente en países como Colombia con mucha fuerza, incluso en el Perú. Así como nosotros amamos mucho los valses peruanos en Loja, son muy conocedores del vals peruano. Y aquí también, en Quito, en Riobamba, en Guayaquil, nos gustan los valses peruanos. Conocemos mucho de sus grandes artistas, de Baillón, de los Quipus, de los hermanos Dávalos y tantos otros. Pero ellos también conocen mucho del pasillo ecuatoriano. Y bueno, después voy a darles unos datos muy interesantes que vamos a tratar. Esto que estoy hablando de demostrar a la teleaudiencia nacional de cómo el pasillo nos une, cómo el pasillo ha impactado en otros sitios, en otros lares que no necesariamente es el Ecuador. Ahora, ¿qué es el pasillo? Primero debemos partir, creo que es muy importante este antecedente, que el mes de noviembre del año pasado tuvimos un segundo encuentro internacional de estudio e interpretación del pasillo. Entonces fue un espacio muy interesante para diagnosticar, para ver qué estaba pasando en la región sobre el pasillo. Y fue muy interesante, creo, al menos personalmente creo que se logró destacar un hecho o que debemos los ecuatorianos como tales subrayar de que el género musical pasillo primero tiene como cimientos, como su gran base, el paisaje sonoro de Ecuador, lo que fuimos, lo que somos. Esa es nuestra base, esa es nuestra identidad sobre la que se sustenta, sobre lo que vendrán otros géneros, lo que vendrán otras expresiones musicales, pero partiendo de aquello que somos, del paisaje sonoro nuestro, de nuestra historia, de esas fusiones que hemos tenido en el transcurso del tiempo, de la pentafonía andina, de la música de nuestros indígenas, de nuestros bisabuelos, del canto gregoriano, de todo lo que ha pasado en nuestro país, con ese fuerte legado a fines del siglo XIX, por ejemplo, perdón, fines del siglo XVIII, ¿qué estaba pasando en el mundo? En el mundo, pues, estaban predominando los bailes de salón en Europa y aún en lo que eran, en ese caso, colonias, éramos colonias de España, se bailaban los bailes de salón, pero eran bailes de pareja separada. Desde lejitos nomás ni siquiera le tocaban a la pareja, ¿no? Con los puntitos de los dedos, con veñas, con el sombrero, la gallarda y tanta cosa, ¿ya? Eran bailes de pareja separada. De pronto irrumpe en Europa, en Centro Europa, el vals, fines del siglo XVIII, y rapidísimo también en lo que es ahora Latinoamérica, incluido, entonces éramos nosotros la Real Audiencia de Quito, pues también tenemos datos del secretario del conde Ruiz de Castilla, que para fines del siglo XVIII ya en Quito se conocieron algunos valses, ¿ya? Para cuando llega Simón Bolívar, obvio, algún compositor quiteño anónimo le dedica un vals dedicado a Bolívar. Ya se conocía, ¿ya? El baile rápido se estaba difundiendo, pero justamente es Simón Bolívar quien llega luego de la batalla de Pichincha. Recordemos que quien estuvo presente en la batalla de Pichincha fue Antonio José de Sucre, pero para junio de 1822 llega Bolívar con sus generales y en Quito es el motivo de grandes agasajos, ¿no es cierto? Y ahí en una casa, incluso en la actual calle García Moreno, y ahí está una placa, dice, aquí bailó Simón Bolívar. ¿Qué bailó Bolívar? Contradanzas, valses. Y la sociedad quiteña entonces se quedó maravillada viendo esos nuevos pases, esa forma de bailar el vals que estaba en plena boga y las contradanzas, y asoma Manuelita y también bailan y bueno, y tanta cosa. Y luego la Manuelita al final baila una ñapanga,
Bueno, y causa ahí revuelo porque hasta el obispo dice, no, esto es la resurrección de la carne, ¿qué pasa? Y tanta cosa, porque él ya se alzó un poquito la falda, ¿no? Bueno, y en medio de todo eso, qué es el pasillo? Esa fusión en nuestra base, en lo que somos nosotros, en nuestra idiosincrasia, en nuestro ser ecuatoriano, que se funde, se fusiona con el vals europeo que estaba vigente, y también lo que había, incluso europeo, el minuet se bailaba también en Quito, hay referencias de aquello. Se bailaba el bolero español, ojo, muy distinto del bolero caribeño, del bolero cubano-mexicano, no estoy hablando de eso, ¿ya? Entonces, con toda esa mezcla, con esas fusiones y cómo nuestra gente lo entendió, el vals es en compás de 3/4, el pasillo también lo es. Entonces, resulta ser eso una innovación, un cambio. Se da justamente eso. Nuestra gente lo entiende de esa manera y surge una nueva manera incluso de bailar, pero pegados, que era la gran sensación de la época. Porque esto de bailar ya baile de pareja junta, le daba otra sensación, otro carácter, hasta de mayor sensualidad, un baile más lúdico. Y eso les encantó, les fascinó a la sociedad quiteña. Por eso es que eso rápido se expande y todo el mundo quiere bailar, aprender a tocar, porque estamos hablando de la época de los bailes de salón, del piano. Se habla que en Quito, mediados del siglo XIX, unos dicen 200 pianos, había más de 200 pianos en Quito, pero estamos hablando que no había ferrocarril ni nada. Venía pues vía barco desde la costa, desde Guayaquil, y subían los Andes pues al humo. Con muchos indígenas cargando, ¿no? O sea, esto es impresionante, aquellas cantidades de pianos. Estamos hablando de esa forma como se difundió con el piano en los bailes de salón, por esa sensualidad, por ese gusto. ¿Cuándo? En plena época de las guerras de la independencia, ¿ya? No es que Bolívar bailó un pasillo cuando vino en junio de 1822, eso no he dicho. Lo que he dicho que él propicia, él es un paradigma en su forma de bailar y nuestra gente queda viendo, quiere ver cómo es. Y entonces lo más acertado es decir que el pasillo surge en lo que fue. El nombre correcto es Colombia, aunque nosotros más en la escuela nos han enseñado como la Gran Colombia. Pero ¿qué era la Gran Colombia? El actual Venezuela, Colombia y Ecuador. E incluso no olvidemos que el actual Panamá era parte del actual Colombia. Entonces es errado Maestro, decir, con ¿sí? esto queremos decir que si unimos estos países como Venezuela, Colombia y Ecuador, pues en este caso nuestro país está inmerso también en esta historia cuando hablamos de que el Así es, pasillo es parte de Colombia o que viene de Colombia y bueno, con así toda es. esa historia europea. Claro, recordemos que la famosa batalla de Tarqui, en el parte de la batalla de Tarqui dice, pero era, no recuerdo, pero era el doble, eran la cantidad del ejército peruano y nosotros éramos la mitad, pero ahí habla de los bravos colombianos. Los bravos colombianos se refería a nosotros que éramos del Distrito del Sur en aquel entonces, los soldados de Colombia, Colombia actual y Venezuela. Entonces, en esa zona, en esa amplia zona, ahí surge el pasillo. Nunca vamos a encontrar la partida de nacimiento, ni tampoco decir, aquí nació el pasillo. No, es un proceso cultural de innovación. Y al menos para esa época los procesos eran más lentos. Ahora todo es rapidísimo con el Internet, con el WhatsApp y todas esas cosas. Pero sin embargo, digo, es en esa época de las guerras de la independencia, en lo que fue Colombia, o nosotros lo conocemos como la Gran Colombia. O sea, es errado decir el pasillo nació en Colombia, pero con la visión actual, estamos errados, porque es la región, la Gran Colombia, al menos como es el lenguaje que utilizamos nosotros desde la escuela. Entonces, la forma, ahora, ¿por qué el nombre de pasillo? Porque era la forma como se bailaba, con pasitos cortos, así como, y había mucho de la usanza española, así como, por ejemplo, la naranja. Ven una naranja más chiquita o parecida a la naranja, naranjilla, algo más chiquito, un paso, y luego un pasos más chiquitos, los pasillos. Daban pasillos en el baile, se daban pasitos cortos. Pero entonces reitero, yo creo que y debo recalcarlo, y este es un buen espacio para decirlo,
los musicólogos de Iberoamérica, incluidos España, en el último encuentro de estudio e interpretación del pasillo, quedamos de acuerdo en que lo que tenemos que enfatizar, que en esa raíz del pasillo tenemos una fuerte dosis propia, un sustrato sonoro, lo nuestro, cómo sonaba lo nuestro, lo andino, lo pentafónico, nuestra forma de ser, ya, nuestros tocaditos, nuestra forma de sentir, nuestros lloraditos. Eso, en ese sustento, que es fuerte y que debemos destacarlo, se fusiona lo otro. Porque si solo decimos, el pasillo viene de Colombia, y a primer gran error si no identificamos el espacio geográfico. Segundo error, si es que decimos solamente, el pasillo es innovación del vals, es una variante del vals. Sí y no. Debemos destacar, reitero, y valga la oportunidad, o ese es el aporte que podría yo al menos decirles, que hay un fuerte sustento sonoro, un paisaje sonoro, una historia musical, en la que se dan otros factores, otros elementos y se fusionan. Y al pasar de los años tenemos lo que hoy conocemos como pasillo, que en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, la mitad al menos, era eminentemente bailable, era más alegre. Y es en el siglo XX, en las primeras décadas que van asomando, claro, también paralelo a los movimientos literarios que se daban en la época, el modernismo, el romanticismo, o en nuestro país vemos el surgimiento de los poetas decapitados, recordarán a un Medardo Ángel Silva. Entonces Francisco Paredes Herrera musicaliza aquello, y tenemos hermosos poemas que han sido musicalizados y que se han difundido. Y la gente comienza a tomar mayor atención en la palabra, en lo que se conoce como el pasillo canción, que poco a poco ha ido ganando espacio. En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, eran las estudiantinas muy en boga. Se habla que en Quito había más de 20 estudiantinas. Eso era muy fuerte, ese movimiento, y eso sigue hasta mediados del siglo XX. 1955 retorna Guillermo Rodríguez, que usted recordará, estuvimos con él el año pasado, retorna de México, integrando el trío Los Embajadores, conoce él el requinto, trae un requinto, y rápidamente el requinto se impone, y los guitarristas se dan cuenta que con ese instrumento se puede tener espacios de mayor virtuosismo, y lo logran tomarlo como suyo, y hasta ahora el requinto es tan fuerte y se le va desplazando al bandolín, que dicho sea de paso, es nuestro instrumento nacional. Bueno, y se han dado tantas cosas. También fue fuerte la presencia de las bandas institucionales, bandas de pueblo, bandas militares en el siglo XIX. El pueblito más chiquito tenía su banda, los ejércitos todos tenían su banda militar. Ellos daban las retretas, y en las retretas pues habían dos partes generalmente, una dedicada a la música académica, la otra dedicada a la música popular. Y en los espacios de música popular, pues los pasillos estaban ahí, pues era un género muy requerido, muy aceptado, y también son los grandes difusores del pasillo, al menos desde inicios del siglo XX, desde 1910, 1911, con las primeras grabaciones en Favorite Records y en Preciosa Records, con Antenor Encalada, un comerciante lojano que vivía en Guayaquil, pero que se trajo a un técnico, hizo grabar, y ahí hay por lo menos un 60% de grabaciones que son pasillos, y una gran presencia de las bandas militares. Entonces, bueno, hay tanta cosa que se puede hablar, creo que estoy monopolizando mucho la palabra, se me está secando la garganta, que vale la pena que sigamos. Bueno, vamos a dar la palabra ahora a nuestro siguiente invitado, Patricio Robalino, como les habíamos dicho, del grupo Guasipungo, quien está junto a su esposa, y que también vamos a tener música en vivo. Y antes de poder escuchar esos hermosos pasillos que pueden ser interpretados con la guitarra, con el violín también, que ya le vamos a preguntar a la maestra esa experiencia, que nos comparta usted, Patricio, qué se ha encontrado usted en ese camino mientras danza por algunos pueblos, regiones, danza pasillo, quizás sí agarradito, como dice el maestro Mario Godoy, con esos pasos lentos, o quizá con esa influencia de los vals, mientras ha recorrido. Estimadas amigas, estimados amigos, es un gusto
participar en este programa dedicado al pasillo ecuatoriano con los compañeros del Centro Cultural Guasipungo. La alegría de compartir con Laurita Ríos del programa Florilegio Musical Ecuatoriano creo que fue interrumpida solamente un ratito mientras pasa esta parte dura de la pandemia, pero esperamos que Dios nos permita seguir compartiendo con los amigos oyentes a través de la radio. Y también mis respetos, nuestra admiración desde Huasipungo al distinguido maestro Mario Godoy, a quien apreciamos como ser humano y como investigador de la música ecuatoriana. En fin, la entrada de Huasipungo, ya entrando en la materia, la entrada de Huasipungo al mundo del pasillo es un poco, digamos, anecdótica o un poco rara. Mira que el Huasipungo nace como un grupo de música protesta. Es parte de ese movimiento de los años 70 del siglo pasado, en donde la mayoría de influencias que nosotros como jovencitos, en esa época jovencitos, teníamos respecto a música de Chile, de Cuba, de Argentina, música de contenido social. Posteriormente, ya con el contacto con otros músicos, como los mismos compañeros del grupo Hatari, por ejemplo, que hacían ya investigación de la música ecuatoriana y la relación que íbamos adquiriendo con maestros como el profesor Gerardo Guevara Viteri, que fue nuestro profesor en el conservatorio, y muchos otros maestros nos fueron llevando ya de la manito a reconciliarnos, a reencontrarnos con la música ecuatoriana, es decir, habíamos estado un poco obnubilados con la música latinoamericana. Y ahora el Guasipungo ha dado un giro muy hermoso para mí, que es el trabajo solamente en la música ecuatoriana. El pasillo, como ya el maestro Mario abordó casi todos los temas teóricos, más bien desde nuestra óptica y combinando con un poquito de lo que estamos revisando estos días con los compañeros de Guasipungo, más bien se ha convertido, ha roto las fronteras, ¿no es cierto? Ahora es muy difícil delimitar qué es lo académico y qué es lo popular, porque en el mundo de lo popular existen muchos conocedores de la teoría musical y en el mundo de la academia hay gente, muchos compositores que extraen, como dijo el maestro, elementos de las culturas populares y los incorporan a este plano académico y así sigue transformándose la cultura musical de nuestro país. Por ejemplo, nosotros en esta primera muestra que habíamos preparado para compartir con ustedes, queríamos poner en el escenario un pasillo del maestro Homero Iturralde, ¿cierto? Un pasillo del maestro Homero Iturralde que nació a finales del siglo XIX. Seguramente este pasillo, el maestro Godoy a lo mejor nos puede corregir, pertenece a inicios del siglo XX. Y lo quisimos traer porque tiene esa dualidad, esa parte del alegro, del movimiento rápido y también la parte del movimiento lento. Combina las dos formas en una sola obra musical y, como diríamos, para ir matizando y buscando más elementos para el análisis del pasillo ecuatoriano, quisiéramos presentarle con mucho respeto a ti, Laurita, al maestro Godoy y a todos los amigos oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este pasillo Lágrimas del maestro Homero Iturralde. Vamos a disfrutar entonces de la música ecuatoriana, mientras seguimos abordando en los siguientes minutos esas experiencias, esas motivaciones que han tenido también nuestros invitados respecto del pasillo ecuatoriano. Adelante, Patricia.
Muy bien, muy bonito. Muy bien, qué maravilla de música. Bueno, ahora quisiera preguntarle a los dos, tanto a usted, Mario, como a Patricio, ¿cómo entender esta combinación que se da en la música cuando decimos, bueno, los pasillos lentos pertenecen o son parte de la región andina y lo rápido de la costa ecuatoriana? Eso para mí no es tan preciso. Me estaba diciendo, les decía que el género pasillo, al menos en el siglo XIX y parte del siglo XX, fue eminentemente bailable, alegre. O como otro dato adicional, por ejemplo, en Colombia, en Consacá, Colombia se realiza todos los años, generalmente era en el mes de agosto. Ellos creo que van ya por la 18ª edición o 20ª. Bueno, sí, es más de 20 años que ellos llevan un festival del pasillo colombiano. Pero el pasillo colombiano hasta ahora tiene una fuerte dosis bailable, alegre. En cambio, en el Ecuador, ya les digo, ha quedado en la memoria social, aunque ya les digo, no es tan exacto que lo alegre es solo de la costa o que el pasillo costeño es del alegre y que el serrano es del triste. Reitero, antes en todo nuestro espacio geográfico, lo que llamamos Ecuador, predominaba también el pasillo alegre, el pasillo bailable. Es como les decía, con los movimientos literarios de inicios del siglo XX, que se da, al menos nuestro territorio, da espacio a lo que conocemos como el pasillo canción. Da espacio o predomina en ese caso escuchar más al pasillo, las letras, los poemas. Ya, imagínense ustedes sendas distintas, tiene esos calderones, esas pausas. Qué distinto los dos. Ahí se queda. Eso yo no lo voy a poder bailar nada, no, pues no hay cómo. Entonces, eso se presta más para escucharle. Ese es el pasillo canción. Y eso es lo que, la belleza de nuestro país o el aporte. Incluso Gabriel García Márquez, en una de sus novelas, ¿no? El amor en los tiempos de cólera, menciona y ahí él dice, en la radio de Riobamba. ¿Qué radio era la poderosa, la internacional esos años 20, 30? Era la radio El Prado, pues. Y ahí Carlota Jaramillo, por ejemplo, cantaba estas canciones, estos poemas musicalizados que se prestaban para escuchar. Y ahí habla García Márquez, para escuchar esas canciones románticas. Entonces, más bien es por ahí. Y otro dato que también me parece muy interesante, como los productores de discos en los años, desde los mismos años 10, años 11, la Columbia Records también manda acá un técnico para que grabe a los músicos populares. Y luego también la Víctor. Y comienzan a producir para los años 20, tenemos más de 200 canciones grabadas para la Columbia Records y todas esas cosas, que para mí es una cantidad asombrosa. Estamos hablando de un país donde la luz eléctrica era un lujo, muy pocas personas tenían, y en algunas ciudades. O sea, es otras realidades. Claro, yo sé que es la época del los gran cacao, ellos tenían sus aparatos con unas pilas grandotas y llevaban a sus haciendas. Y como los discos eran de pizarra muy quebradizos, a veces sí me gustaba por decir el alma en los labios. Yo no compraba uno, compraba 10. Se llevaban a la hacienda a tocar y todo. Pero ahí reitero, lo interesante es
escuchar el poema musicalizado. Pero otro dato, si eran discos producidos por estas transnacionales, la Columbia o la Víctor, esos discos no solo venían a nuestro territorio, sino que por igual se mandaban a México. ¿Y qué más? Eran grabados muchos de ellos por Margarita Cueto, por ejemplo, cantante mexicana, pero con grupos músicos que estaban radicados en New Jersey, en Camden, New Jersey, o en Nueva York, con grupos orquestales muy bien, grabaciones muy bien logradas, con cantantes que estaban radicados allá. También había otros músicos españoles, cantantes líricos y todas esas cosas, y mandaban a Colombia por igual, a Venezuela, mandaban a Argentina, Chile, y se escuchaba por igual en nuestra Latinoamérica bambucos, se escuchaban tangos y también pasillos. Pero ¿qué pasó con el pasillo? Si le estoy diciendo que estábamos casi a la par, incluso con el tango suena raro aquello. Pero resulta que Argentina nos dio largo. ¿Por qué? Porque ellos logran imponer la industria del cine. Surge un Carlos Gardel, que incluso hace películas en Hollywood, que se va a Europa. México igual, también la industria del cine. Y ahí nos regalan pues sus mariachis, nos regalan su Pedro Infante, su Jorge Negrete. Por el cine vivimos la cultura de la imagen. Pero Ecuador se quedó muy atrás. Hasta ahora nuestra cinematografía es incipiente y no hemos logrado trascender, sino que nos hemos ido quedando hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Entonces, otro factor como que al pasillo de lo que tenía esa gran difusión en Latinoamérica preferentemente, se escuchaban pasillos en Argentina, se conocían en México, en Perú, con mayor razón en Colombia, pasillos ecuatorianos me refiero. Pero era porque la Columbia Records distribuía, porque la Victor distribuía, producía esos discos, pero nos fuimos quedando. Ahora vamos ¿Ya? a ver qué nos puede decir usted, maestro Patricio. Y una madre de los integrantes, la señora Teresita de López, nos invitaba a tomar café con pancito en el ensayo. Y decía, Juan Blas toca en un pasillo, y bailaba con el esposo, el señor Luis López, ¿no? Imagina, era una sorpresa para nosotros que bailen pasillos y no necesitaban, como decía el maestro, que sean pasillos de tempo rápido, que sean muy dinámicos. No, ellos bailaban muy hermosamente el pasillo. Posteriormente ha habido grupos coreográficos como el maestro Rubén Guarderas con el Ballet Ecuatoriano de Cámara que montaron ya obras sobre el pasillo, y también la distinción hecha a ese maestro como Paquito Salvador, que lo hace muy bien. En Guayaquil, en la costa, ustedes saben que es el Wilman Ordóñez, el que investiga todos estos pasos, más enfocado al mundo montubio. Eso por el mundo del baile, de la danza. Es decir, yo considero, como dijo el maestro, se coincido mucho, en que no se requiere que sea muy dinámico el tempo del musical para que pueda ser bailado, porque se piensa que solo los ritmos rápidos pueden ser bailados, y eso habría que irlo corrigiendo, no corrigiendo, sino discutiendo, criticando, poniendo en la mesa de la investigación. Otro aspecto que me parece muy importante conversarlo es, por ejemplo, la temática de los pasillos en un inicio. Yo estoy seguro que el maestro Godoy tiene bastante información del tema que abordaban los pasillos. En los primeros momentos, recuerdas, Laurita, que hicimos un trabajo para el Día del Pasillo, un trabajo en el programa de la radio, y encontramos pasillos de temática, por ejemplo, burlona, ¿no es cierto?, como Petita Pontón, o encontramos incluso música protesta. Se hablaba de un pasillo que hablaba del obrero que se quejaba ante el patrón, por qué me explota y todo eso. Y son pasillos muy antiguos, es decir, la temática también, como decía el maestro, fue evolucionando desde estos temas variados, luego se incorpora la poesía y finalmente ya podría abordarse. Nosotros hicimos desde otros campos, nosotros como Huasipungo hicimos un experimento hace unos 20 años, porque ya estamos medios viejitos también en esto. Hicimos un experimento, nos fuimos a un barrio que se llama Barrio Libertad, aquí en Conocoto, justo por donde ahora vive Laurita,
a la altura del puente 6 para arriba, ¿no? En el barrio Libertad, y había un problema de tierras. Les estaban robando. Don José María Fernández, líder del barrio, nos dijo que vaya el Guasipungo a tocar allá. ¿Y nosotros qué hicimos? ¿Por qué es todo este cuento? Hicimos un pasillo para reclamar el derecho del barrio a conservar esas tierras. Y relatábamos en ese pasillo, quisimos cambiar no solo el hecho temático, sino también el hecho de la armonía, o sea, el elemento de la armonía, y lo hicimos en tonalidades mayores. Chuta, fue un experimento medio especial. Ya ha salido del repertorio este pasillo de Guasipungo, obviamente, hace algunos años, pero nos marcó una bonita experiencia porque hace un par de meses una descendiente de don José María Fernández nos escribió y nos dijo, Guasipungo escribió un pasillo para la lucha del barrio Libertad y nos podría ayudar con esa grabación. Y créanse que hasta ahora no encontramos esa grabación, estamos tratando de buscar los archivos. Pero, o sea, lo que quiero decir es que sí se buscan experimentar, si hay la posibilidad de experimentar, de salir de las tonalidades menores, de salir, de desatarle, no sé, desatarle al pasillo de ciertos conceptos que el común de la gente ha ido asignándole, características que han ido asignándole al pasillo, y abrirle sus alitas y dejarle que vuele como un producto ya con fuertes componentes del Ecuador, ¿cierto? El pasillo ecuatoriano, y con fuertes componentes culturales del Ecuador, dejarle que vuele también hacia otros espacios, en lo sonoro, en lo temático, en cuanto a su forma, estructura. Y ahora, a propósito, Patricio, y a usted también, maestro, ustedes han topado un tema muy bonito como es los pasillos, los poemas hecho canción. Pero en alguna ocasión usted, maestro Mario, nos decía que en las letras se han vuelto en ocasiones derroteras y que sería bueno, pues en esta época también influir a través de la música, pero con otro tipo de letra. ¿Qué nos dice al respecto usted en los actuales momentos? Hay jóvenes que con muchísima razón dicen, no me gustan los pasillos, no me identifico con los pasillos. Claro, imagínense ustedes, si escuchamos o analizamos el texto del Carnaval de la Vida de Antonio Plaza, música de una ilustre compositora quiteña, ¿no es cierto? Mercedes Silva Echanique. Ese texto, qué carnaval tan necio el de la vida, imagínense, no hay consuelo para mí sino la muerte, o sea, es un canto a la desesperanza terrible, un cortavenas, pero tremendo. Con algún amigo analizábamos, él bueno, como mayor conocedor de la literatura, decía, este poema, estos versos no le piden ningún favor a los famosos versos escritos por Enrique Santos Discépolo, que escribió Cambalache, que escribió esos tangos tan desgarradores de tanta desesperanza. Pero Ecuador no se queda atrás. Al menos le estoy mencionando un poema como este Carnaval de la Vida, pero tenemos tantos otros, cantos a la desesperanza y todo. Pero vale la pena señalar, ya que se habló, maestro Rolino hablaba de las temáticas de los pasillos. Sí, yo debo enfatizar, debo subrayar que el pasillo tiene una gama, pero muy, muy, muy amplia de temáticas. Algún historiador mencionaba el pasillo canción de desarraigo. Para mí, que me perdone, pero no es verdad. Solo le saco rapidito 2, 3 nombres. Y un Guayaquil de mis amores, un Manabí, un Alma Lojana. Son pasillos que hablan de arraigo, hablan de la ciudad. La temática es tan variada. Claro que hay de desarraigo, pero también hay de arraigo. Hay de amor, pero también hay de desamor. El corazón, las temáticas del corazón, no en el cancionero ecuatoriano, sino latinoamericano, hispanoamericano, es lo más común, las temáticas relacionadas con el corazón. Somos cardiocéntricos, decía un literato
en cuanto al análisis relacionado con la literatura, de los textos, de los poemas del cancionero latinoamericano. Pero reitero, el cancionero latinoamericano es muy rico, muy variado, pero yo mantengo una hipótesis, o al menos defiendo lo siguiente: el ser humano tiene como derecho supremo la alegría, y el compositor como tal debe demostrar, debe reflejar, es nuestro derecho la alegría. Por lo tanto, está bien, respetemos a los decapitados, respetemos a a todos los que hicieron esas letras tan desgarradoras, ¿ya? Pero estamos en otra época. Entonces el compositor, los intérpretes, los cantantes, estamos llamados a otras propuestas, a otros textos, porque el artista, por sobre todas las cosas, lo que tiene que hacer es brindar mensajes, mensajes de esperanza, mensajes de alegría. Yo sé, por ejemplo, ahora qué difícil que resulta hablar de alegría cuando tenemos muertos, tenemos parientes, vecinos que se nos están yendo, pero en medio de eso creo que debemos buscar el camino de la esperanza. Así es, y siempre nuestra música es esperanzadora. Yo quiero recordarles a ustedes, amigos y amigas, que estamos en un programa especial en el noticiario de Zona Cultura, rendiendo homenaje al pasillo ecuatoriano, con estos conocimientos que nos pueden brindar nuestros invitados y también la música. Quiero permitirme en este momento dar la bienvenida a la magíster Alejandra Robalino, que nos está acompañando también. Bienvenida a usted, gracias por acompañarnos. Y yo quería de inmediato preguntarle, esa mirada que usted puede brindarnos, ¿cómo escucha? Y también como intérprete, creadora de este género, del cual todos los ecuatorianos nos hemos apropiado, porque como ya dijo el maestro Mario Godoy, esto también es nuestro. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, por permitirme ser parte. Creo que como miembro de esta nueva generación de músicos, de compositoras, siempre se busca respetar la tradición y proponer algo nuevo. Combinar ambas cosas con mucho cariño, con mucho respeto. Y bueno, en esta noche les vamos a presentar el pasillo Acuérdate de mí. Acuérdate de mí en tus horas sombrías, en tus horas de dicha. Acuérdate de mí. Mi nombre será el bálsamo en tu melancolía. Mi voz será el mensaje de lo que pienso en ti. Y el recuerdo sublime de lo que pienso en ti.
pedirles a todos ustedes que esos fuertes aplausos para todos y cada uno de nuestros invitados y de usted que también nos está acompañando a través de las ondas y a través de las redes sociales en este homenaje al pasillo de nuestro país. Vamos a ir un poco ya finalizando esto y vamos a seguir disfrutando un poquito más de música, pero sí quería que el maestro Mario Godoy nos comente cómo está ese proceso de la declaratoria del pasillo como patrimonio cultural de la humanidad. Se quedó en stand-by, en jaque por esta pandemia, pero estamos seguros que eso se sigue trabajando. Bueno, ni tanto. O sea, hay un proceso normal. Se presentó el expediente. En teoría, creo que más real es hablar de que ¿qué sería? La declaratoria, que confiemos que así lo sea, se anunciaría el próximo noviembre del 1921. Sin embargo, se están haciendo intensas gestiones para ver si logramos que se adelante un año, o sea, que esa respuesta, ese sería el sueño ideal, no sea en noviembre del 21, sino en noviembre de 1920, del 2020, perdón. Decíamos ¿Ya? 2020. 2020. Así es, para este año. Ese Porque sería el decía sueño usted ideal, sí. 1920, entonces por eso era que El ratificamos. 2020, sí, es el 2020. 2020, Ya, perdón. porque ¿Ya? esto sería la noticia para el 2021, como usted nos Así dice. es, 21, eso es lo regular. Y Ahora que lo se que también, necesita, y que se necesita del apoyo de todos, ¿no? Para ir tras esta búsqueda y que de pronto, pues, así nos puedan sorprender con esta información. o sea, bueno, son procesos normales que ellos tienen ya establecidos sus protocolos, ¿no? Entonces aquí es más asunto diplomático. Por ejemplo, hemos estado logrando nosotros interesar a la Cancillería del Perú para que ellos nos respalden en este pedido. O sea, ya es asunto más bien a otro nivel, en el plano Ponerle diplomático. fuerza. Así es, pero vale la pena en cambio nosotros a nivel del pueblo, a nivel ya de músicos, músicos populares, a nivel de Museo de Pasillo, lo seguimos con alegría, con esperanza, con optimismo, también demostrando eso, esa presencia heterogénea, esa presencia plural, esa presencia internacional del pasillo. Y me permito informarles que el Museo del Pasillo, con ocasión de esta nueva celebración, verán que venimos celebrando desde 1993, recordarán ustedes, ahí fue, o sea, desde hace 27 años. Y yo me siento demasiadamente contento, se pueden imaginar, porque yo fui el de la idea. Yo trabajaba en la Secretaría de Cultura, y la subsecretaria de Cultura era doña Rosalía Arteaga, y les digo, vean, ¿por qué no hacen eso? Claro, obviamente tampoco es gratuito. El antecedente es que yo pertenezco a una familia de músicos y todo eso. Al darme cuenta que no había un día para este género musical tan emblemático, les propuse y les dije incluso, ¿por qué no le tomamos en cuenta el natalicio de Julio Jaramillo? Claro, hasta ayer alguien me preguntaba, ¿pero por qué Julio Jaramillo cantará pues pasillos? Entonces la respuesta es muy sencilla. Hasta aquí, y hay un amigo, un estudiante mío, no me gusta decir alumno porque es alumno, es sin luz, un estudiante mío brillante, Franklin Cepeda, él está terminando un trabajo sobre Julio Jaramillo. Claro, yo le he ido también ayudando, le he facilitado materiales y tenemos, digo yo, recopilados ya más de 200 pasillos grabados por Julio Jaramillo, pasillos ecuatorianos, colombianos, venezolanos, por mencionar algo. Y eso no lo conocíamos. Es que lo que pasa es que los ecuatorianos nos damos la vuelta con 100, máximo 200 canciones de Julio Jaramillo, 5 centavitos, licor bendito, azabache, nuestro juramento. Y de ahí no pasamos. Pero Julio Jaramillo cada vez nos sorprende. Su repertorio, su cantidad de grabaciones es tal, y ya les digo, les doy este dato. Tenemos ya registrado, recopilado, más de 200 pasillos grabados por Julio Jaramillo. A eso rápido hago otra analogía. Si ustedes revisan el catálogo de la gran cantante de Calacalí, Carlota Jaramillo, ella no grabó, ella grabó menos de 60 canciones entre pasillos, a Juanitos, albazos, aire típicos. Su catálogo es muy pequeño. Los Juanites Valencia grabaron bastante. Ellos grabaron más de 200 pasillos, de acuerdo. Pero ¿saben qué? O Eduardo Brito u otros tantos otros cantantes excelentes que sí hemos tenido en el Ecuador. El gran problema es que ellos no han trascendido, como yo digo,
de manera jocosa. Ellos no han pasado de Aguas Verdes y el puente de Rumichaca. En cambio, tenemos que Julio Jaramillo, él es nuestro gran abanderado, él es nuestro gran embajador musical. Ojo, reconozco, grabó muchos boleros, pero también grabó tangos, también grabó valses, también grabó rancheras, corridos, porros, tangos, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde luego estoy dándoles el dato en el Día del Pasillo. Jaramillo grabó más de 200 pasillos, pero más que nada su impacto, su trascendencia. Entonces ahí estamos viendo por qué razón seleccioné, me permití seleccionar que el 1 de octubre, fecha de aniversario del natalicio de Julio Alfredo Jaramillo Laurido, quien nació un 1 de octubre de 1935 en 1935 en la ciudad de Guayaquil, lo recordemos por su gran impacto, por su aporte, porque Jaramillo sigue sonando, porque Jaramillo es nuestro mayor embajador de la música popular. Esa es la razón. Y también ustedes recordarán que hace pocos días también se hicieron gestiones en el Congreso y probablemente aprueben para que el día 16 de septiembre se celebre el Día del Compositor Ecuatoriano, en homenaje al natalicio de Carlos Rubira Infante. Eso es más bien una iniciativa de un grupo cultural que lo lidera un muchacho Candel, nieto de Rubira Infante. Enhorabuena que exista todo eso, porque el propósito es, yo les digo otro asunto, ¿y cómo así el Día del Pasillo? Yo pensaba de esta manera, yo creo que todo proyecto es bueno cuando ayuda al mejoramiento de la calidad de vida de la persona, en este caso del músico. Y yo decía hace 27 años, con que en ese día siquiera nuestros músicos tengan un trabajito, una chauchita, una pega, les contraten, les tomen en cuenta, ¿ya? Entonces, que se les mejore la calidad de vida. Claro, ahora estamos en una situación singular, pero si hay un programa, si se les toma en cuenta, si suena en la radio, si suena en la televisión, un pasillo, enhorabuena, qué bien. Y yo mismo soy el primer sorprendido y doy gracias a la vida por estas circunstancias. Y no me estoy jactando, sino que yo creo que uno de los compromisos como gestor cultural, como compositor, es iluminar, no deslumbrar. Qué bueno, que es secundario que quién hizo el Día del Pasillo. Lo importante es que lo estamos celebrando. Lo importante es que va calando. Lo importante es que del Día del Pasillo, desde aquel octubre de 1993 hasta ahora han pasado tantas cosas. Usted al inicio de la programación mencionó todo lo que hemos logrado, ¿no es cierto? Incluso la patrimonialización a nivel de Ecuador, el reconocimiento a nivel de la región andina, y ahora camino al reconocimiento como patrimonio de la humanidad, porque ese es el aporte de nuestra música al cancionero universal, porque ese es el aporte, es el reflejo de lo que han dado nuestros músicos, nuestros compositores. Debemos sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que tenemos, y la ecuatorianidad se refleja en el pasillo ecuatoriano. Y que viva el pasillo, entonces, ese pasillo ecuatoriano que claro. nos hemos identificado todos los ecuatorianos. Así es como se vive este 1 de octubre, recordando pues esos poemas y reconociendo también el trabajo de don Julio Jaramillo Laurido de internacionalizar nuestra música. Y como decíamos al inicio, también rendimos homenaje a usted, a nuestros artistas, que día a día pues están difundiéndolo, ¿no es cierto? Aquellos pasillos que se han ido escribiendo, bueno, y que ojalá pasemos también y reconozcamos ese trabajo de los compositores, de los artistas de aquellas épocas, de los que están actualmente, porque vale la pena ese reconocimiento ahora, en este momento. Pues vamos contigo, Patricio, tenemos algo ya para ir finalizando. ¿Qué tenemos? Sí, bueno, estamos muy contentos desde Huasipungo de ser partícipes de esta conmemoración del Día del Pasillo con las compañeras Alejita y Carmita aquí disfrutando de lo que conversa el maestro Mario. Realmente es enriquecedor ir fortaleciendo nuestro conocimiento sobre el pasillo. Alejita también está ya incursionando en la composición, pero bueno, creo que mañana vamos a grabar esa composición contigo, Laurita. Y Carmita quería hacernos una oferta final para despedir desde Huasipungo esta invitación. Carmita.
Bueno, con mucho cariño nosotros les vamos a dedicar el pasillo. Acuérdate, perdón, lo mucho que te quiero, de los Montalvinos. Es una canción que le dedicábamos, le gustaba mucho a mi mamá. Y bueno, pues le vamos a hacer ahora en ausencia, porque ella nos acompaña desde el cielo, ¿no? Entonces vamos a cantar. Y también queremos dedicársela a ti, Laurita, a los tiempos que te vemos, y al maestro Mario por su dedicación a fortalecer la identidad cultural musical de nuestro país. Entonces, muchas gracias. Haríamos nuestra partecita. Te dije lo mucho que te quiero y ahora solo me queda cuidar como una planta, cuidar como una planta ese cariño tuyo, cuidar como una planta ese cariño tuyo. Moriría si es que yo le mintiera, como mueren las plantas cuando les falta el agua. Mi corazón no miente, te juro, vida mía, y cuidaremos juntos que nuestro amor no muera. Cuidaremos juntos que nuestro amor no muera. Tu corazón moriría si es que yo le mintiera. Las plantas cuando les falte el agua, mi corazón no miente, te juro, vida mía, que cuidaremos juntos que nuestro amor no muera, y cuidaremos juntos que nuestro amor no muera. Fuerte esos aplausos para nuestros invitados en este homenaje al pasillo ecuatoriano. Como siempre nos sentimos así a gusto, nos encantaría quedarnos el día de hoy, pero bueno, tenemos que despedirnos agradeciendo al maestro Mario Godoy, a Patricio Robalino, a Alejandra y a usted también, María, que estamos seguros pues con esa enseñanza, con esa sabiduría a través de su instrumento podrá compartir pues estos hermosos pasillos para las nuevas generaciones. No sé si quiere finalizar diciendo algo, maestra María. Dentro de la docencia con los niños, por ejemplo, es muy bonito compartir con ellos este género musical como es el pasillo. Y se va descubriendo en ellos que no es porque ellos son pequeños, no entienden este género musical. Al contrario, a ellos les gusta mucho porque oyen de sus padres, oyen de su entorno. Entonces, qué bueno que personas como el maestro Godoy, como el maestro Patricio Robalino, como la maestra Alejandra Robalino, estén incursionando en la investigación, en la creación y en la práctica para que estos niños tengan acceso a este género musical y disfruten de ello, como ecuatorianos que somos. Maestra Alejandra, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Tiene la palabra.
Muchas gracias por este espacio. Siempre considero que es muy importante continuar en la investigación, en la creación, en la exploración del pasillo como un género que es riquísimo en posibilidades para jugar, para mezclar, para experimentar con otros géneros, con otras armonías, con otros instrumentos, con otras temáticas como se conversaba aquí. Justo yo estoy en el proceso de escribir una obra que tiene 3 partes. La segunda es un pasillo y la temática es la amistad a través del correo. Entonces me parece chévere aportar con una temática que sea distinta Qué bueno. a la del desamor, al drama, que también es parte de quienes somos, pero creo que no hay que ignorar todo lo que pasa alrededor de nuestras vidas, que también le incluye a la amistad. Muchas gracias por este espacio, por permitirnos como familia, como artistas, como investigadores, ser parte de este día especial para nuestro país. Patricio. Bueno, yo como siempre agradecido de Dios, en primer lugar, por el privilegio de poder disfrutar de la música y más aún de la música de nuestro país, de las músicas de nuestro país, porque es de una riqueza increíble nuestro querido Ecuador. Por algo en la Constitución dice que es un país pluricultural, que es plurinacional, y nosotros enriquecidos con toda esa gama de colores que hacen una cobijita hermosa que se llama músicas del Ecuador. Yo te agradezco ahorita por esta posibilidad de compartir con el maestro Mario Godoy, con las compañeras Carmita y Anjita, y sé que el pasillo tiene mucho futuro, muchos caminos de exploración. Como dijo Alejita, los jóvenes están ya abriéndole las alas, abre las posibilidades y buscando sonoridades, buscando temáticas para abordar a una, digamos, a una recreación, a una reformulación, a un renacimiento permanente, no quiere decir que esté muerto, sino a un renacimiento permanente de esa cosa tan hermosa que nos muestra ante el mundo y que se llama pasillo. Yo les agradezco mucho y les... Bueno, maestro, y vamos a finalizar con usted. De parte del Museo del Pasillo, que ahora soy su director, les puedo mencionar y con muchísimo placer 2 actividades interesantes que tenemos en lo que va de este fin de semana. El día de mañana, 2 de octubre, en la ciudad de Guayaquil, a las 11 de la mañana, el señor presidente de la República entregará 7 condecoraciones a igual número de destacadísimos compositores e intérpretes de la música ecuatoriana, como son los hermanos Saltos, los gatos Saltos de la provincia de Bolívar, tanto a Rodrigo como a Alfonso, que son los que viven. Humberto también hacía parte de ese trío, pero él se nos adelantó. También el reconocimiento será para la cantante Lilian Suárez, cantante manabita, Patricia González, Máximo León, el arpista Gonzalo Castro, que ya está bordeando sus 90 años, y el guitarrista Pedro Vera, del dúo de los hermanos Vera, Wilton y Pedro Vera, pero Wilton igual ya se nos fue. Entonces tenemos que reconocer a estos artistas que han hecho tanto por nuestro país. Ellos van a recibir la máxima condecoración que existe en nuestro medio, que se llama en el grado de Gran Caballero. Usted recordará que desde la inauguración del museo y luego en transcurso de las galas que hemos tenido, hemos condecorado con este grupo de estos 7 distinguidos artistas ecuatorianos a 34 artistas ecuatorianos, gracias a gestiones nuestras del Museo del Pasillo. Y eso me alegra mucho, porque tenemos que reconocer a quienes han ofrendado prácticamente su vida, que nos han dejado hermosas canciones en bien de nuestro país. De igual manera, les debo anunciar, y creo que fue acertada en esta mañana, logramos la decisión. En principio íbamos a tener nuestra programación especial, nuestra gala del pasillo, el día hoy, en las horas de la noche, hoy 1 de octubre. Pero en función de mayores audiencias y más que nada a un pacto que logramos con 3 canales de televisión, vamos a tener el día sábado 3 de octubre a las 20 horas u 8 de la noche,
una gala del pasillo ecuatoriano y que va a ser transmitido por Ecuador TV, TC Televisión y Gama TV. Imagínense en eso, qué espacios tan importantes para nuestros intérpretes del pasillo, para conocer a nuevos valores que están incursionando en el pasillo. Por ejemplo, Dafne Cajos, recordará usted una jovencita, una niñita de 13 años que está cantando y muy bien, que ganó un concurso en Estados Unidos, pero que tiene que conocerle el país. O tenemos a destacados artistas que van a participar en esta gala, como Doña María Tejada, el Trío Colonial, Gerardo Morán, Paco Godoy, La Toquilla, Paula Herrera, el Trío Alvarado, Tito Cuenca y tantos otros. Una veintena de canciones y lo principal, recordarán ustedes que al inicio de esta entrevista yo decía, el pasillo es un género musical regional, ¿ya? Entonces vamos a tener aquí un abrazo musical, una presencia también muy destacada de artistas peruanos, la famosa cantante Victoria Villalobos de Perú cantando un pasillo ecuatoriano, acompañado por músicos de la Sinfónica del Perú. Va a haber 3 presentaciones de artistas peruanos cantando pasillos ecuatorianos. Una cantante mexicana, esta es la novedad, se llama Mari Carmen Pérez. Ella es de Mérida, Yucatán, de la tierra de Rosario Sansores. Nos une resulta que el Pasillo Sombras es el más famoso, el más internacional de los pasillos ecuatorianos. La letra es de una ecuatoriana, perdón, de una mexicana, Rosario Sansores, la música de Carlos Brito Benavides, ¿no es cierto?, de Uyumbicho, provincia de Pichincha. Pero aquí nos vamos a hermanar. Doña Mari Carmen Pérez, mexicana de Yucatán, de Mérida, va a cantar un hermoso pasillo, otra vez versos de su compatriota Rosario Sansores, pero música de Francisco Paredes de Herrera. Yo sé que volverás. Entonces vean, ahí queremos demostrar cómo el pasillo sigue vigente en otras latitudes. Y como decía, así como los peruanos cantan con mucho gusto los pasillos, o nosotros, los lojanos, los ecuatorianos, los riobambeños, los guayaquileños, nos encantan los valses de Carmencita Lara, de los quipus, de los sañatu, bueno, de los hermanos Dávalos. Así también ellos vibran mucho con nuestros pasillos. Pero vamos a hacer un intercambio. Ya me permito pues aprovechar este gran espacio para que los amigos que están escuchando, que nos están viendo, que está pues apoyando a lo que es tan nuestro, el pasillo ecuatoriano. Muchísimas gracias y viva el Día del Pasillo. Que viva el Día del Pasillo, así es. Nosotros concluimos aquí este especial en el noticiario de Zona Cultura. Les abrazamos a nuestros invitados y a usted también. Le hacemos llegar un abrazo musical a ritmo de pasillo. Que tengan un buen día y que disfruten a lo grande de los pasillos de nuestro país. Muchísimas gracias.